tema daremos la talla que está plasmado en Apocalipsis capítulo 11 versos 1 y 2. Ya hemos visto mensajes importantes que corresponden sobre todo al templo de Herodes, y voy a seguir con esa misma cadena en la parte que hoy este día vamos a seguir estudiando. Es decir que para completar este cuadro de antecedentes debemos tener presente que el templo de Herodes estaba situado en el sector nororiental de la ciudad de Jerusalén, y es probable que el término ciudad santa que se usa en Apocalipsis capítulo 11 verso 2 tenga como propósito hacer referencia a Jerusalén. Hay en el Nuevo Testamento dos versículos en los que se le refiere a Jerusalén como ciudad santa, que es en Mateo 4:5 y Mateo capítulo 27 versículo 53. Y mencionaba que no es porque esta ciudad fuera santa en sí, no porque fuera santa en los días de Jesús y los apóstoles, sino porque en el pasado Dios la había apartado como parte de sus acuerdos con el pueblo judío. Después de haber tocado los anteriores antecedentes, quiero aclarar que no se trata de un templo ni de una ciudad materiales de las cuales se ocupa el libro de Apocalipsis. No se comete exceso al decir que en un libro en el que todas las cosas se expresan en símbolos, o el 98% se expresa en símbolos, las últimas cosas que el templo y la santa ciudad podrían significar serían el templo y la Jerusalén terrenales, por supuesto, en aquel tiempo. Podemos tener certeza de que el templo que se está hablando en Apocalipsis capítulo 1 versos 1 y 2 no era el templo literal que había estado en Jerusalén. ¿Ve? El templo que se le dijo a Juan que midiese no era el de Jerusalén, sino que tenemos que tener en mente que era una visión, era el de una visión que él tuvo estando allí en la isla de Pascua. Es más, el templo del texto bajo estudio había de ser protegido por Dios, no así el templo material. Pues, hermanos, los datos históricos revelan, como en varias clases lo he mencionado, que los soldados de Tito no dejaron en pie este templo, sino que lo destruyeron como hicieron con el resto de la ciudad. O sea, la destrucción que se dio para la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y de la cual se habla en materia profecía, que el mismo Señor Jesucristo se los predicó, se los dijo en Mateo capítulo 24, hablando de esa destrucción que habría en el año 70. Tampoco era el templo de los versículos 1 y 2 un templo material a ser reconstruido en Jerusalén en el tiempo futuro. Algunos religiosos argumentan que este templo iba a ser reconstruido, pero eso es algo totalmente incongruente. ¿Por qué? La idea
de que los débiles y pobres rudimentos que tenemos y que expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 9, de la ley, serán restaurados en un concepto extraño e incluso aborrecible. Entonces, fíjense la interrogante que hago: ¿qué posible consuelo podía haber significado para los atormentados cristianos del primer siglo? O sea, la mención de la reconstrucción del templo que se daría miles de años después. Imagínense qué consuelo podría ser para ellos si la base estaba en reconstruir un templo material. No tiene sentido, no hay significado, no hay lógica. Entonces, para el tiempo en que Apocalipsis se escribió, ya había desaparecido este templo material que estaba allí en Jerusalén. El templo de la primera parte del capítulo 11 debe ser un símbolo de una realidad espiritual, un símbolo de una realidad espiritual. Entonces, ¿qué es esa realidad espiritual? ¿O cuál es esa realidad espiritual? Bueno, no parece haber gran duda de que el templo está siendo usado así aquí como una figura de la porción fiel de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ven? Es lo más seguro que aquí se está refiriendo a esta situación. Para el tiempo en que esta carta fue escrita, para el tiempo en que este libro fue escrito y que se da esta revelación, solo había un templo de Dios. ¿Cuál era ese templo de Dios? La iglesia de Dios, hermano. Era el único templo que existía, un templo completamente de naturaleza espiritual, no una edificación material. Entonces, la idea de que la iglesia es el templo de Dios, hermanos, se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Es una enseñanza que es exageradamente muy clara. Pablo preguntó a los cristianos que estaban en Corinto, noten en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Más adelante, en 2 Corintios capítulo 6, verso 16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, hermanos? Que los pasajes sobre el templo de 1 Corintios capítulo 3 y 2 Corintios capítulo 6 se aplican a la iglesia como un todo y también se aplican a los miembros individuales de la iglesia. Dado pues que los miembros componen el cuerpo, no importa si se piensa que los miembros individuales son el templo o que la iglesia lo es decir, que ambos conceptos, hermanos, son completamente verdaderos. En su epístola a la iglesia que estaba en Éfeso, dijo el apóstol Pablo que el cuerpo de los salvos, miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 21, usando la parte final, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. También el apóstol Pedro coincidió con el apóstol Pablo. Noten en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual. Fíjense bien el concepto, pues el concepto de casa, y le agrega el calificativo de espiritual. O sea, son conceptos que se entienden a la luz del cristianismo, se entienden a la luz de ser un hijo de Dios, a la luz de estar inmerso en la condición de cristiano fiel. Son conceptos que así se entienden. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que no el templo que estaba en Jerusalén, sino el templo viviente de los cristianos fieles, este era el objeto de la solicitud de nuestro Dios. Es una realidad bien clara. Entonces, este santuario de Dios, hermanos, simboliza a la iglesia verdadera, o sea, simboliza pues la iglesia de Cristo Jesús. Eso es lo que aquí nosotros podemos ver. Bueno, antes de dejar el punto, hay que recalcar que el templo referido aquí en el capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice que estaba sobre la tierra, podemos ver que Apocalipsis también habla del templo de Dios que está en el cielo. El templo de Dios que está en el cielo. O sea, donde está el trono de Dios. Donde está el trono de Dios. O sea, la idea de que la iglesia es el templo de Dios en la tierra no contradice la idea, hermanos, de un templo celestial en ningún momento, sino más bien la complementa. Se complementa estas declaraciones en una forma completamente muy clara. Entonces, vamos a ver, hermanos, este simbolismo probado, o sea, visto desde el punto de vista de la protección de Dios. ¿Por qué digo de este simbolismo probado, visto desde el punto de vista de la protección de Dios? Bueno, habiendo dejado claro que el templo de capítulo 11, versos 1 y 2, es la iglesia, entonces, hermanos, estamos preparados para considerar la pregunta crucial: ¿cuán significativa es la medición del templo? ¿Cuán significativa es la medición del templo? Porque eso es lo que se está tratando, si usted le pone cuidado a esos versículos 1 y 2. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de mediciones divinas, o sea, mediciones divinas. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 11, recordamos especialmente, claro que no vamos a leerlo porque voy a referirme al libro de Ezequiel. Los capítulos, si usted lo quiere como tarea en su casa, los capítulos 40 hasta el 43, o sea, 4 capítulos donde el profeta tuvo una visión de un templo nuevo que era medido después que el viejo templo fue destruido en el año 587 antes de Cristo. Sin embargo, vamos a leer algo del libro de Ezequiel y vámonos al capítulo 40. Vamos a leer nada más los versos 3 al 5. Me llevó ahí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, noten eso, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí.
cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la medición de la visión de Ezequiel era parte de la inspección del arquitecto celestial, parte de la inspección del arquitecto celestial en anticipación a la reconstrucción del templo. ¿Ve? Esa reconstrucción que anteriormente se iba, o la destrucción más la reconstrucción que se iba a dar. Es parte pues de la sección de consolación de Ezequiel, en la que el profeta, hermanos, si ustedes recuerdan, tranquiliza a los israelitas con que Dios no lo había olvidado y que con el tiempo podía restaurar a su tierra. Con el tiempo podía restaurar a su tierra. Esa promesa divina, hermanos, se cumplió cuando los judíos volvieron del cautiverio en los días de Esdras y Nehemías. Ahí es cuando fue cumplida esa promesa, cuando los judíos volvieron del cautiverio en los días de Esdras y Nehemías. El apóstol Juan, hermanos, toma la imagen, pero como acostumbra hacerlo, la adapta a sus propios fines. Más exactamente diríamos que el Señor, quien dio la revelación, la adapta, hermanos, a sus propios fines, la adapta a sus propios principios. Entonces, la medición de la visión de Ezequiel era una promesa de restauración. Noten la palabra restauración. La medición del templo en los tiempos de Ezequiel era una promesa de restauración, mientras que la de la visión del apóstol Juan era una promesa de protección. Son dos acciones, dos significados totalmente diferentes. Uno era restauración en el tiempo de Ezequiel. En la visión que está presentando el apóstol Juan, el propósito era protección. Entonces, ¿por qué? Más adelante, al finalizar este estudio que estoy dando, lo entenderemos mejor. La idea de que la medición era una promesa de protección en relación a la visión del apóstol Juan aquí en Apocalipsis se encuentra en el contexto. ¿Por qué? Bueno, analicemos por ejemplo el versículo 2, donde se le dice al apóstol Juan: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La palabra griega, hermanos, que se traduce por déjalo es desechar, o sea, significa literalmente arrójalo, la cual, hermanos, comunica en una forma completamente gráfica la idea de rechazo. Déjalo da la idea de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el no ser medido equivalía a ser rechazado por Dios. El no ser medido equivalía a ser rechazado por Dios. Y el ser medido equivalía entonces a ser aceptado por Dios.
Entonces, fíjense bien, era importante pues pasar esa medición del templo para ser aceptado por Dios. El patio que se quedó sin medir dice que fue entregado a los gentiles. ¿Ven? Fue entregado a los gentiles, los cuales, dice, hollarían la ciudad santa, y por implicación el patio. Hollar, hermanos, significa dominar, devastar y destruir. Esos son los significados de la palabra hollar: dominar, devastar y destruir. Por ejemplo, cuando Jesús anunció la destrucción futura de Jerusalén en manos de los romanos, él dijo: Jerusalén será hollada por los gentiles. Lucas capítulo 21, verso 24. O sea, lo que está diciendo, Jerusalén será dominada, será devastada, será destruida por los gentiles. Era una realidad, una declaración que es completamente clara. Entonces, en varias ocasiones he hecho referencia a un historiador contemporáneo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ese historiador era Flavio Josefo, y él hace ver que el relato que menciona, así como otros historiadores de esa misma época, de la destrucción de Jerusalén, hacen ver el terrible significado de la palabra hollar. O sea, hace ver pues cómo es que Jerusalén fue dominada, fue devastada, fue destruida totalmente. El no ser medido, pues, hermanos, tenemos que entender que equivalía a quedar vulnerable. El quedar vulnerable es quedar desprotegido. ¿Ven? No hay ninguna protección. El ser medido equivalía, por el contrario, a estar seguro y protegido. A estar seguro y protegido. Entonces, ¿cómo podríamos ilustrar la relación entre ser medido y entre estar protegido? Bueno, lo primero que se puede ocurrir fue la medición que se hace de ciertas personas con el fin de prepararles. Por ejemplo, ropas protectoras a un policía. Se le mide para elegir su chaleco antibalas, el que mejor le queda. A un bombero se le mide para confeccionar su traje de asbesto, ¿ve? Para que ser protegido en relación a las llamas que él tiene que combatir en un incendio. En caso de un astronauta se le mide para elaborarle su traje espacial para que sea de acuerdo al ambiente que está allá afuera de la atmósfera terrestre. Y hermanos, hablando históricamente, en los países se ha dado esta situación. Cuando se han dado las situaciones de conquista, por ejemplo, estaba estudiando cuando fue tomado el estado de Oklahoma. Se dice que cuando el territorio se abrió a la colonización, se abalanzaron hombres sobre la tierra y se aseguraron de un área cada uno. Y dice que midieron la tierra, clavaron sus estacas y luego con rifle en mano anunciaron a todos: esto es mío, así que guarden su distancia. Y esto mismo, hermanos, pasó aquí en El Salvador en los tiempos de la colonia, en los tiempos que vinieron los españoles acá. Si usted no lo sabe, yo se lo digo. Hay que leer nuestra historia. Y en estos tiempos
el hombre fuerte, el hombre rico, el español, los terratenientes de este lugar simplemente cercaban lugares y como tenían el poder, como tenían las armas, como tenían la fuerza, simplemente decían eso. Leyendo un libro de historia, hermanos, en relación a El Salvador, como estos mismos hombres eran los que se promovían para ser los altos funcionarios, dictaban leyes. Y claro, dictaban leyes en las cuales, por ejemplo, ponían el precio de la vara cuadrada será de 3 colones. En aquel tiempo, hermano, en aquel tiempo hablar de 3 colones era hablar de plata. El pobre, el jornalero, no podía tener ese dinero. Y entonces simplemente el rico tenía y agarraba grandes extensiones. Por eso es que cuando se da la reforma agraria en nuestro país, hermanos, eso tiene un trasfondo histórico. ¿Ve? Entonces, hermanos, de un modo parecido, no en el sentido de maldad, no en ese sentido, hermanos, pero cuando Dios anuncia la medición que Él hace del templo, esto es lo que en efecto está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Estos adoradores son míos. Nadie podrá causarles daño. Cuando está midiendo el Señor, hermanos. Entonces, aplicándolo a nosotros, permitamos, hermanos, que el Señor nos mida. Porque cuando el Señor nos mide, Él está diciendo, estos adoradores son míos. Nadie les puede tocar, nadie les puede hacer daño. Por supuesto que siempre en esta condición de protección y de bendiciones de parte de nuestro Señor va implícita la fidelidad del cristiano, de la cristiana, va implícita la obediencia, va implícita el que cada cristiano debe ser fiel a nuestro Señor para recibir esa medición de parte de Él. El mensaje primordial que nos presenta el libro de Apocalipsis aquí, hermanos, y con esto voy a concluir, en los versículos 1 y 2, era que durante los tiempos difíciles que se avecinaban, en aquel tiempo no fue duro, hermanos, durante los tiempos difíciles que se avecinaban, el Señor iba a proteger a su pueblo. El Señor iba a proteger a su pueblo. Esa es una realidad. Es una realidad que se sigue dando en los tiempos presentes. El Señor protege a su pueblo. Claro, para que se dé esa protección tenemos que ser celosos de su doctrina, celosos de su verdad, cumplidores, obedientes. Recuerde que este fue el mensaje del interludio que vimos entre el 6º y el 7º sellos, cuando Juan vio también a los 144,000 sellados. ¿Ve? También vimos este mensaje. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión que puedo decir también de todo esto? Que necesitamos este pasaje una y otra vez para ayudarnos a estar firmes. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 y el versículo 12. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 y el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Noten, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo
lo que Dios quiere. Esa, hermanos, es la característica de la medición que hace nuestro Señor a cada uno de sus hijos fieles. Y eso es lo que requiere de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.